para recordar Ajá. lo que Jesús mencionó que nosotros teníamos que recordar en conmemoración suya, que es la misa. Hiciéramos la misa y comieran de su cuerpo y de su sangre. De su sangre. Así es. En la Pascua. Y se celebra a partir de ahí, que lo dejó dicho. Lo dejó dicho, así es. Y ahí es como empezó la misa, ¿no? Ajá. Así es, así como empezó a hacerse la misa. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para recibir eso? Para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, tenemos que hacer la primera comunión, o sea, recibir a Jesús por primera vez, primera comunión. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos preparándonos para recibir la comunión. Así es. Entonces, eso es lo que más o menos una recordadita que sobre la misa. La misa es la cena del Señor, la cena de Jesús. Bien. Entonces hay una promesa de Jesús para los que comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuál es la promesa? Que nos da vida eterna. Eso a veces mucha gente no le interesa eso. Lo que le interesa es estar viviendo nada más, y punto. No me interesa si ofrecen vida eterna a nadie o no. A mí lo que me interesa es vivir, punto. Así es, pasármela bien en esta vida y ya, punto, ya, esto. No me interesa lo demás. ¿Sí han visto eso o no? Sí. Que se palpa eso, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, cuando nosotros vemos que la gente no va a misa, no recibe a Cristo en la comunión, ¿qué nos dice eso? Que no les interesa. Así es. Entonces, bueno, eso sucede. Claro que no toda la gente es así, pero sí diría yo que la mayoría de las personas son. ¿Cuál es el motivo? Hay varios motivos, causas. Uno de los motivos es que no tienen la debida preparación desde chicos. Desde chicos no se les enseña, entonces van creciendo y ya después no les interesa, y más si los papás tampoco les interesa, pues menos. Entonces solamente se ponen la mirada en las cosas del mundo. Vete a estudiar, vas a una carrera, después te pones a trabajar, y qué bueno, ¿verdad? Es bueno eso, pero eso es lo material, falta lo espiritual. Así es, porque si uno quiere ser feliz, hay que hacer 4 cosas: desarrollarse en lo espiritual, en el conocimiento, o sea, en lo intelectual, cuidar su salud, y ¿cuál otra? Había otra parte que no me acuerdo ahorita cuál. Entonces, cuando falta una de ellas, pues se desequilibra el hombre. Pero si uno quiere tiene que hacer tiempo para eso, programar su vida de tal manera que tengamos tiempo para ello. Así es. Y como eso es difícil y cuesta trabajo, bueno, pues mejor no, porque uno siempre busca lo que menos cuesta el trabajo. Así es. Siempre andando buscando eso, lo que menos cueste eso. O sea que tenemos una mentalidad de comerciante, lo más barato. Así es. Y eso pues no está bien. Así no vamos a obtener conocimiento de lo espiritual. Entonces, así es. Bueno, yo creo que eso quedó claro ya, porque eso es importante. Por ejemplo, si les pregunto al padre, ¿para qué quiere recibir la comunión? ¿Qué le vas a contestar? Para recibir vida eterna. Ándale. Porque Jesús nos ofrece vida eterna, así es. Sí, así es. Entonces, eso es algo importante, y luego hacerlo con mucha devoción, así, con mucha atención, lo que va a hacer uno.
sí terminamos ese tema, ¿verdad que sí? Sí. Ok, vamos a entrar a otro tema ahora. Vamos a entrar al tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es importante saber este tema, ¿qué es la iglesia? ¿Cuándo nació? ¿Cómo nació? ¿A qué se le llama iglesia? Todo lo que cierra esta temática. Entonces vamos a comenzar ahí. Vamos haciendo oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo: cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Bienvenido, Jesús, este momento. Queremos poner toda la atención a tu palabra, a tu enseñanza. Siéntate a un lado de nosotros, Jesús, que experimentemos tu presencia. Jesús, Espíritu Santo, prepara nuestro corazón, aleja de nosotros toda inquietud, pon paz en nuestra mente y corazón. Hacemos los problemas de la vida a un lado, los ponemos en las manos de Cristo que está aquí con nosotros, sea el problema que sea, lo ponemos en sus manos. Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros, ayúdanos. Sin tu ayuda no podemos hacer nada. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas, ¿no? ¿Ustedes qué han oído decir que es la iglesia? Porque a veces se oyen decir cosas negativas. Es la agrupación de personas que Sí. siguen. Correcto, es la agrupación de personas. ¿Qué otra cosa han escuchado sobre la iglesia? O sobre las iglesias, porque hay un montón. Pues es una congregación de personas. Les voy a decir qué es lo que escuché yo. Dicen así: cualquier iglesia es buena porque nos habla de Dios. ¿No han oído eso ustedes? Sí. Sí. Sí, Esa es una manera de pensar que es muy popular, podríamos decir así, pero que no tiene buena cimentación. No tiene buena cimentación, no es profunda. Porque si nos empezamos a fijar que cualquier iglesia es buena porque habla de Dios, bueno, entonces vemos que a través del tiempo hay iglesias, ¿verdad? Grupos de personas que hacen una iglesia y al final de esto los conducen al suicidio. Entonces no podemos decir que cualquier iglesia es buena porque nos habla de Dios. Es que acá hacen mucha oración y por eso. Bueno, qué bueno que hacen mucha oración, pero eso no es señal segura tampoco, porque también así lo hacen las personas que han hecho esas cosas malas. como los terroristas, ¿verdad? Alá y que... Bueno, suicidan. así es. Bueno, sí, esos son extremistas. Y se suicidan, ¿verdad? Sí, son extremistas que la religión del Corán no dice eso, que ellos agarraron ese modo, porque los musulmanes son pacíficos y buscan la paz, ¿verdad? Pero los radicales, o sea, los terroristas, así ellos pues ellos no. Sí, es que hay ciertas partes del Corán que dicen que el que mata a uno que no es musulmán, cuando se va a ganar el cielo. Bueno, entonces ellos agarran eso. Ellos agarran esa parte de ahí
y la agarran tal cual suena. Entonces, por eso que se ha visto en las noticias lo que hacen con los que siguen a Jesús, católicos y no católicos. Así es que, pues, ¿por qué? Porque así son. Entonces, no cualquier iglesia es, porque hable de Dios, ya es buena. ¿Sí? Y luego también Jesús nos dice que en los últimos tiempos va a haber falsos maestros que enseñarán doctrinas diabólicas. ¿Por qué dice diabólicas? Voy a decir por qué. Le dicen doctrinas diabólicas porque lo que dicen es engañoso. Por eso. Porque el diablo engaña. Así engañó a Adán y Eva, revolviendo mentiras con verdades. Entonces, y no nada más el diablo, mucha gente engaña así, revolviendo verdades con mentiras. Por ejemplo, los que hacen limpias tienen en su casa santos, tienen la cruz. Entonces no está bien. Así que no es señal de que sea buena iglesia el hecho de que oren o que lean la palabra de Dios. No es señal segura. Como los testigos de Jehová dicen, yo les pregunté, oye, ¿cómo sabes que estás en lo correcto? Porque andamos predicando. Pero eso no es una señal segura. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que en los últimos tiempos muchos iban a predicar en su nombre, iban a hacer milagros, y al final les va a decir, no los conozco. Pues no es señal segura esa. ¿Cuál es la señal correcta? Que estemos en la verdad, que estemos siguiendo la iglesia que Cristo dejó. Ahí hay seguridad. Así. Aquí sí hay seguridad. Y aún así, la iglesia es muy cautelosa. Por ejemplo, cuando hay una aparición de algo, no dice eso es cierto. No. Pasan años para verificar a ver si es cierto. Así lo de la Virgen de Guadalupe, lo de la Virgen de Fátima, lo de Lourdes, duró mucho tiempo para decir si efectivamente es algo sobrenatural que viene de Dios. No es tan fácil eso. Así que bueno, entonces decir que cualquier iglesia es buena porque habla de Dios no es correcto. Con eso es la introducción. Vamos a meternos ya aquí a fondo. ¿Qué significa la palabra iglesia? Bueno, ya lo dijo usted, es un grupo de personas. Eso está bien. La palabra iglesia significa congregación. Ese es el diccionario, así lo dice. Iglesia, congregación. Una palabra de origen griego que significa congregación. Entonces, iglesia no quiere decir edificio ni templo. Porque muchas personas piensan así. Voy a la iglesia y se imaginan el templo. No es así. La iglesia son las personas que se reúnen, o sea, la congregación. Esa es la iglesia. Ajá. Bueno. Ahora, ¿qué significa la palabra católica? Según el diccionario, la palabra católica significa universal. Eso significa universal. Una vez un testigo de Jehová me dijo a mí, dice, a ver, ¿dónde dice que la iglesia de Jesucristo es católica? A ver, dígame, ¿en qué parte de la Biblia? Ciertamente que no dice católica, pero tiene su sinónimo, porque católica quiere decir universal. Me dijo, a ver, dígame dónde está en Mateo 28, 19, 20. Jesucristo dijo así, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso es católico, es decir, universal. Las enseñanzas de Jesucristo son católicas, son universales. Por eso es católica, aunque no esté en la Biblia. ¿Y quién le puso católico? Así le llamó uno de los obispos de los primeros años, en el año 107, se le comenzó a decir católica. San Ignacio de Antioquía, en el año 107 le comenzó a llamar Iglesia Católica.
Así es. ¿Y por qué no está en la Biblia? Porque los libros de la Biblia se cerraron hasta el año 100. Del año 100 para adelante ya no hay nada que esté dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque la iglesia decidió que nada más iban a escoger libros hasta el año 100, no más. A ver, ¿le va captando, señora Tomiko? Sí. A ver, dígame algo. Que el padre le puso católica, fue una de las personas que mencionó esa palabra, pero significa que era universal, es para todos los pueblos, ¿no? Para que... Eso significa universal. Sí, por si alguien les pregunta, ¿por qué se llama católica? Porque las enseñanzas son católicas. ¿Qué es católico? Universal. ¿Quién dijo? San Ignacio de Antioquía, un obispo, de los primeros obispos que había en la Iglesia Católica. Bueno, por ahí vamos ya, bien, ok. Entonces ya vimos que en Mateo 28, 19, 20 está el sinónimo de católico, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a ver en qué año Jesús comenzó a reunir a su grupo. Hay que recordar que Jesucristo vino al mundo y tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Salvar a la humanidad. Y para eso el plan que traía es formar un grupo, para que cuando él se fuera, se quedara el grupo aquí en la tierra. Entonces, empezó a reunir en el año 30, los empezó a llamar. Así es. Hay que recordar que Jesucristo comenzó a predicar a partir del año, aproximadamente el año 30. Comenzó a predicar. Vamos a ver qué dice Lucas 3:23. Lucas 3:23. Vamos a ver qué dice. Y qué bueno que ya se están enseñando a mover la Biblia, ¿eh? Hay que enseñarse a mover la Biblia. Jesús ya había pasado los 30 años de edad. Ajá. Cuando comenzó a predicar, claro está. Ya pasaba de los 30 años. Entonces, quiere decir que el año 30 comenzó a predicar. ¿Sí recuerdan por cuándo se comienzan a contar los años, jueces? ¿A partir de qué acontecimientos se comienzan a contar los años? El nacimiento de Jesús. Así es. Entonces, por eso es que el año 30, o sea, a la edad de 30 años, comenzó a predicar. ¿Cuánto duró su predicación? Nada más 3 años, no más. En 3 años les enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos, todo lo que él traía para enseñarles. Y los discípulos captaron, acuérdense que andaban con Jesús todo el día, captando. Claro que en ese tiempo pues no había nada de lo que tenemos ahora, computadoras ni nada de eso. Y luego algunos no sabían escribir, o sea que ni leer, o sea que, bueno, ellos nada más escuchaban la enseñanza, ¿no?, de viva voz. Ni había grabadoras tampoco para estar grabando lo que estaba diciendo. Así que tenían que estarse aprendiendo todo. Pero como andaban todo el día, bueno, nosotros tenemos una ventaja ahora. Tenemos todo un compendio que es la Biblia, de lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús lo he explicado por los apóstoles, explicado por varios apóstoles. Nos lo explica uno de un modo, otro de otro modo. Así que, bueno, tenemos una fuente de información muy grande para nosotros, para enseñar lo que Jesucristo enseñó. Así es. Así que tenemos mucho material. Vamos a ver ahora Marcos 3, 13, 14. Cómo comenzó a formar su grupo Jesús, su congregación, o quiere decir su iglesia. Marcos 3, 13, 14.
Jesús subió al monte. Sí. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se Sí. reunieron con él. Bien. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ajá. Se fija lo que dice ahí. Entonces comenzó a reunirlos. Sí, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Dice que empezó a llamó a los que él quiso, los llamó apóstoles, que quiere decir enviados. Y ¿por qué enviados? Porque los va a enviar a predicar lo que les enseña, lo que les enseñó. ¿Qué es lo que van a predicar? Van a predicar la salvación. Eso es. Van a predicar la salvación. En aquel tiempo todos los judíos estaban esperando que viniera Jesús. ¿Para qué? Para salvarlos. ¿Por qué? Porque antes de que viniera Jesús, nadie podía entrar al cielo. Todos los que se morían se iban al lugar de los muertos, o al Seol, así le dicen en la Biblia. Al Seol, o lugar de los muertos. Así que no había ir al cielo, ¿no? Tenían que esperarse hasta que viniera Jesucristo al mundo para poder entrar al cielo. Los que se portaron, lucharon por portarse según los mandamientos de los profetas del Antiguo Testamento. Claro que los que no se esforzaron, pues no. Así es. Entonces, ya se murió. No se podía decir, bueno, está en el cielo con Dios, no. Le decían el seno de Abraham, pero no que tuviera así como ahora Jesús, que nos da la vida eterna, ¿no? Que estamos junto a Dios. Sí. Decían, los que se morían decían que estaban junto al seno de Abraham, pero no era también, pero era el lugar de los muertos también. Así es. Entonces las personas estaban esperando que viniera Jesús para que los salvara. Así, cuando viene Jesús, ya lo reconocen y ya Él ofrece la salvación, ofrece la vida eterna. ¿Cómo lo ofrece? Ya se fijaron, comiendo su cuerpo y su sangre, escuchando lo que Él dice, para que le creamos, y entonces ya sí se puede. ¿No tienen alguna duda? Bueno. Ok. ¿No se fijaron que el video anterior no me salió? Sí. No me salió mudo. No sé, la camarita no funcionó. ¿Qué le pasó que no funcionó ya? Y la volví a probar y ya no funciona. Bueno, ya dio lo que tenía que dar. Pues así está la cosa con esto, ¿verdad? Que Jesús comienza a reunir a los apóstoles, los empieza a llamar para que sean sus discípulos, y claro que ellos lo aceptan con mucho gusto. ¿Por qué? Porque si viene el rey y le dice que ellos van a ser sus colaboradores, oye, pues qué bien, eso está magnífico. Entonces es algo bonito para un apóstol que haya venido Jesús y lo invite a seguirlo, para que reine con él. Así es que bueno, que es algo bonito eso. Claro que les va a costar trabajo, pero andan tras de él, de todas maneras. Más todo lo que veían hacer de él, así que todo les entusiasmaba. Todos los milagros que veían que hacía, para que vieran que sí era Dios y que tenía poder. Bueno, ok. Entonces, pues, Jesús nada más duró 3 años su predicación. Entonces murió al año 33, a la edad de 33 años murió en la cruz. Y con eso tuvieron los apóstoles, o sea, Jesús les enseñó hasta todo durante 3 años. Bueno, vamos a ver cómo comenzó a llamarlos. Vamos a ver
vamos a ver Juan 1, 40, 42. Vamos a ver cuando escoge a uno de ellos, que es el que vamos a ponerle más importancia a uno de ellos, porque tiene mucho que ver, ponerle la importancia a este apóstol que va a escoger Jesús. Porque él va a ser el líder o el encargado de ese grupo cuando él se vaya. Lo va a dejar como encargado. Es Juan 1, 40, 42. A ver, léalo por favor. Andrés, el hermano de Simón Pedro, Va un poquito más fuerte. Ajá. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Ok. Mesías, ¿se acuerdan qué quiere decir Mesías o no? ¿Significa Cristo? Sí, el enviado por Dios. Cristo, sí. ¿Qué más? Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, Ajá. pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Ok. Eso es muy importante, que al escogerlo Jesús a este apóstol, ya le está asignando un lugar especial. Dice que va a ser, que es piedra. ¿Por qué? Porque con las piedras se construye, ¿sí? Con las piedras se construye un edificio. Nosotros también en la Biblia nos dice que somos piedras también nosotros. Y también Jesucristo se dice que es la piedra principal. ¿Por qué? Porque van a edificar una iglesia. En sentido simbólico, no es que seamos piedras, sino es que somos parte de la iglesia, que formamos y que construimos el edificio espiritual, que es la iglesia, un edificio espiritual. Eso, si ustedes ven en muchas partes de la Biblia, para entenderla, se van a encontrar siempre con eso: piedras, 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 piedras. En el Apocalipsis también dice piedras, ¿sí? Así es que en la Biblia, cuando se habla de piedras, es eso. Claro que hay el otro sentido también, el sentido común de piedra que conocemos, pero en este caso son las piedras que construye la congregación. Así es, de tal manera que nosotros formemos un templo de Dios. Así es, formamos el templo de Dios edificado con piedras. Así es. Pero no quiere decir por eso que el templo sea la iglesia. No hay que confundir. Estamos hablando del templo espiritual. Así es. Bueno, ok. Entonces Jesús escoge a Pedro y le pone piedra. Y más adelante vamos a ver por qué le puso así. Porque le va a dejar encargado a su iglesia. Ok, vamos a pasar ya esa parte de ahí. Mateo 16, 18. Para atrás. Mateo 16, 18. A ver, ahora le toca a Moisés hablar, a leer. Tomarán con sus manos serpientes. Mateo 16, 18. Ajá. Tomarán con sus manos No, serpientes. es otra parte, no. Ay, Mateo. Ajá. Sí. Es Mateo. Capítulo 16. 18. Ujú. Ajá. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, la piedra. Perdón, es sobre Mateo eso. 16, 18, sí. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Se acuerdan que había dicho? Tú eres piedra. Ahora le está diciendo, hizo un cargo.
O sea que ya cuando le está diciendo aquí, es que ya tiene tiempo siguiendo a Jesús. Pues pongámosle 1 año de seguirlo, algo así, 2, no sé. Entonces ahora ya le da a Jesús por qué le puso piedra. Porque dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. O sea, piedra, Jesús construye con piedras, ok. Entonces pone a Pedro como piedra, donde va a construir su iglesia. No es que sea Pedro más importante que Jesús, no. Jesús es la piedra principal, pero Pedro es la piedra donde va a dejar la iglesia Jesús. Ajá, así es. Entonces, por eso le dice, si tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Cuando nosotros leemos esta parte de la Biblia, los que no son católicos dicen, no es que no le esté diciendo a Pedro así, no es cierto. Lo que está diciendo es que cuando dice sobre esta piedra, se refiere a Cristo, no se refiere a Pedro. Ahí no dice eso, que se refiere a Jesús, se refiere a Pedro, por eso le da las llaves y le da poder. Si no, pues no. Si no, debería decir así. Y sobre mí, o sea, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. A mí me doy las llaves del reino de los cielos, debería decir Jesús. No, correcto. Está diciendo a él. Pero como los que no son católicos siempre buscan de qué manera hacerse un lado para no aceptar lo que dice la Biblia, entonces van a decir lo que ellos quieren. Así es. Se los digo porque se van a encontrar con personas así. Sí. Yo las he encontrado, ustedes también. Porque ya cuando agarran una doctrina que no es la correcta, muy difícil que se les salgan de ella. Porque hacen amistad. ¿Y cómo van a dejar la amistad? No, pues ya no. O nada, no quieren abandonar ahí porque les van a hacer burla también. Se van a burlar de ellos. Imagínense que un papá se lleva a todos los hijos ahí y que al final diga, oye, pues estoy bien mal. No es así, es así. ¿Qué le van a decir a sus hijos? Oye, pues ¿qué pasó? ¿Nos engañaste o qué? No, tú vete donde tú quieras, nosotros quedamos aquí. O sea, ya no puede, se puede. Ya asimilaron una enseñanza torcida, es difícil. Porque el ser humano así es, agarra ideas y las defiende. O sea, no debía de ser así, pero así es. Debería de uno ser abierto. Y para que me cuestionen mi modo de pensar, no hay problema, que me lo cuestionen, no hay problema. Sí. Sí es, pero bueno, no normalmente, no, generalmente parece que no es así. Bueno, entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿No tienes alguna pregunta? Vamos bien, ok. Vamos a continuar. Entonces, aquí leí este pedacito que continuaba de las llaves del reino de los cielos. ajá, Dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el sí, cielo. le da poder. ¿Y a qué se refiere con que ates? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a confesarnos con un sacerdote, nos da la absolución, nos perdona los pecados de Dios a través de ese sacerdote. Entonces, cuando vamos a llegar allá, él tuvo el poder dado por Jesucristo de hacerlo así, y eso va a quedar atado. O sea, no puede uno llegar así de decir no sirvió la confesión. No, sí sirvió, porque la iglesia tiene el poder, los apóstoles, o sea, representados por Pedro, para atar y desatar. Por eso, lo que haces en la tierra será respetado en el cielo. Lo que tú hagas en la tierra se va a respetar allá. Okay. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Bueno, entonces, Jesús dejó a Pedro como encargado de la iglesia. Vamos a ver ahora cómo cuando ya se va Jesús,
le reafirma eso a Pedro en presencia de los 12 apóstoles, o sea, de los, ¿qué? En presencia de los 11, porque uno pues lo traicionó. Así es que bueno, vamos a ver Juan 21, 15, 17. Ahí está esa parte. Juan 21, 15, 17. Así que la iglesia donde estamos es la iglesia que Jesucristo dejó. Lo dice la Biblia, lo dice la historia. Así que hay un buen fundamento. ¿Qué dice? A ver, lea por favor. Dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro. Ok, espérenme un poquito, lo voy a ubicar donde estamos. Ahí ya Jesús está despidiendo de ellos. Ya resucitó y está dando las últimas instrucciones a sus apóstoles. ¿Sí? O sea, es el año 33 aproximadamente. Entonces murió el año 33, resucitó el año 33, al tercer día resucitó. Le siguió hablando a sus apóstoles y ahí les va a dar las últimas instrucciones. Ahora sí ya. ¿Qué dice? Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Hasta ahí. ¿Quiénes son los corderos de Jesús? Toda la gente que sigue a Jesús. Toda la gente que sigue la enseñanza de Jesús son los corderos de Jesús. Entonces dice, mis corderos te los dejo, te los encargo. ¿Qué otra cosa le? Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Otra vez le vuelve a repetir, cuida de mis ovejas. Primero fueron los corderos, que son los hijos de las ovejas. Ahora las ovejas también. Y dice, mis ovejas, o sea que son de él, pero se las va a dejar encargadas a Pedro. ¿Qué más dice? Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Bien, o sea, entonces ahí le deja ya, ahí está dando las últimas instrucciones. Se las dice delante de los demás para que sepan que él es el encargado de la congregación, él es encargado de su iglesia, porque ya lo había dicho Jesús, en ti voy a edificar la iglesia. Ok, ahora, ¿por qué se le dice al Papa representante, o sea, por qué se le llama Papa al representante de la iglesia? Se le llama Papa porque así se le dice a los guías espirituales, que son papás en lo espiritual, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque Jesús es rey. Jesús es el rey y le va a dejar las llaves de su reino a Pedro, ¿sí? Entonces, vamos a ver eso en Apocalipsis 3, 7, 8. Apocalipsis 3, 7, 8. ¿Qué dice Moisés? Lee, por favor. Apocalipsis 3. 3, 7, 8. Escribe al ángel de la iglesia de la Filadelfia. De Filadelfia. Ajá. Así habla el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David.
Si él abre, nadie puede cerrar y cierra. Ajá. Y si cierra, nadie puede abrir. Bien. Sé lo que vales. He abierto ante ti la puerta que nadie podrá cerrar. Pues Así por es. pocas que sean tus fuerzas, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Ajá. Entonces fíjate lo que dice. Escribe el ángel de las iglesias de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Así habla el santo, o sea, Jesús. El verdadero, el que guarda las llaves de David. David era rey en el Antiguo Testamento. Y era rey, y el rey, cuando quería salía a alguna parte, le dejaba las llaves, o sea, el mando, a un delegado. Y todos tenían que decirle papá o padre. Entonces, Pedro es papá, o sea, es el delegado por Dios que le dejó su iglesia. ¿Sí? Le dejó las llaves. Sí, ¿se capta? Ujú. Bueno, entonces por eso se le dice papa o papá. Ahora podemos preguntar ya una cosa. ¿En qué año nació la Iglesia Católica? Con todo lo que vimos ya. En el año 30, En el año 30, 33, así es. cuando empezó a predicar. Sí, ya una vez que conoce todo esto, ya puede uno decir cuándo nació la iglesia, cuándo comenzó a funcionar. Así es. La iglesia comenzó a funcionar a partir de la fiesta de Pentecostés. Eso lo vemos en Hechos 2:1 y siguiente, esos 2:1-3. Hechos 2:1-3. Pero puede uno decir cuándo nació la iglesia, el año 30, no hay problema, porque ya se sabe todo esto, que comenzó a reunir sus 12. ¿Qué dice ahí? Cuando llegó el día de Pentecostés, El día de fiesta de los judíos, Pentecostés, ajá. estaban todos reunidos en el mismo lugar. Todos los apóstoles, ajá. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, Sí, que llenó toda la casa donde estaban. sí, Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. sí. Todos quedaron llenos de Espíritu Santo. Hasta ahí. Pases hasta el versículo 14. Entonces Pedro, con Con los 11. los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, Ok, ahí empieza a predicarles. Ahí comienza a predicarles Pedro. Y allá cuando termina su predicación, se le unen 3,000 personas. Con su predicación se le unen 3,000 personas. Entonces, ahí les voy a dejar el versículo donde dice las 3,000 personas que se unieron. Ya está ahí creciendo la iglesia. ¿Cómo entraban? Por medio del bautismo. Así pertenecían a la iglesia. Así es como pertenecían a través del bautismo. Iban, se arrepentían de sus pecados, es decir, se convertían. ¿Qué es eso de que se convertían? Es que ellos eran judíos, entonces, y también no judíos. Entonces venía Jesús a decir que creyeran en Él. O sea, y los que creían en Él se convertían, es decir, creían en Jesús. Tenían que dejar la religión antigua. No quiere decir por eso que se iban a olvidar del Antiguo Testamento, no, sino que tenían que creerle a Jesús, al enviado por Dios, que iba ahora a hacer su iglesia o su congregación, compuesta por judíos y no judíos.
Así es. Entonces, ese era el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que viniera Jesús al mundo y que los judíos aceptaran a Jesús y su enseñanza, y a partir de ahí iban a hacer nuevas cosas, nueva alianza, nuevo pacto, nuevo modo de practicar la religión. Así es, un modo diferente a como lo tenían los judíos. Que algunas cosas quedaron, pero otras no. Por ejemplo, no se celebraba la misa. No había confesión, así como ahora. Sí había, pero no así como Jesús le dejó a sus apóstoles. Entonces, no había bautismo tampoco. Son cosas que deja Jesús. Y se dejaron muchas cosas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la fiesta del sábado ya no se dice el sábado, ahora es el domingo. Sí. Ya el sábado no tiene que considerarse para nada. Por eso que los adventistas dicen que los católicos no respetamos la enseñanza de Cristo, porque él dijo que que los mandamientos de Dios eran guardar el sábado y no el domingo. Pero no están bien documentados en la Biblia, por eso dicen eso. Porque en Colosenses 2:16 dice que eso ya no funciona, eso quedó en el pasado. Eso ya no funciona en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza. La Nueva Alianza ahora es el día de descanso, es el domingo, día del Señor. Y por eso Jesús establece eso. Algunos que no son católicos dicen, no, es que Jesús también se reunía los sábados. Pues claro, porque era judío. Los judíos se reunían los sábados a leer la palabra. Era judío, tenía que reunirse con ellos. Pero ya cuando él muere y resucita, ya eso ya no funciona. También algunos dicen que el apóstol San Pablo también se reunía con ellos el domingo. Pues claro, el apóstol San Pablo, ya después que se fue Jesús, iba con los judíos que no querían aceptar a Cristo y les predicaba ese día, el día que se reunían los judíos. Los convertidos ya no. Los judíos que no querían aceptar a Jesús, iba y les predicaba a ellos, que reconocieran que Jesús, ¿no? Cosa que no aceptaron. Ya después lo empezaron a seguir a Pablo, que hasta lo apedrearon, lo dieron por muerto una vez y lo flagelaron, hicieron muchas cosas, y al final le cortaron la cabeza. Así es que bueno, eso es lo que sucedió. Ahora Jesucristo le da una promesa a este grupo que él dejó. Le dejó una promesa de estar con él hasta el fin del mundo. Como habíamos visto, vamos a ver Mateo 28, 19, 20. ¿Qué dice ahí Jesús? ¿Qué les dice a su congregación Jesús? Mateo 28, 19, 20. ¿Alguna pregunta, José? Vamos a ver qué dice. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Ahí está prometiendo su presencia en la iglesia hasta el fin de la historia. Así que la iglesia católica es una iglesia santa, porque Jesús es el fundador, y es pecadora porque la componen personas que pueden cometer pecados. Así que, por ejemplo, oímos a veces en la televisión que hay casos de sacerdotes que no se portan tan bien y todo eso. Desde el principio hubo un traidor que es Judas, va a haber más. Así es. Entonces, la iglesia de Jesucristo es santa y pecadora a la vez. Está compuesta por hombres que podemos cometer pecados. Entonces, claro que no por eso quiere decir que hay que pecar, ¿no? Pues tiene uno que esforzarse en vivir una vida recta, porque si no da uno mal testimonio de que es uno creyente en Jesús, que sigue religión. Y de hecho que hay mucha gente que da mal testimonio, ¿no?
Si va uno y le pregunta a un borracho, le va a decir, ¿usted qué religión tiene? Católico. Pues, ¿cómo está eso? ¿Qué tipo de católico es? ¿Uno que anda fumando droga o tomando droga también? Pues no, es que eso no va. Pero, pues así pasa. Son personas que les voy a dar vergüenza decir soy católico. Pero eso pasa, ¿qué vamos a hacer? Eso sucede. ¿Algún comentario? Cuando le cortaron la cabeza a Pablo, Ajá. ¿fueron los judíos? Así es, unido con el gobierno de ese tiempo. Pero no seguían las enseñanzas de Moisés que decía que no matarás. Así es, pero ¿O no eran de Moisés? Pero eran así también como muy radicales también, y a veces se agarraban de unas cosas para hacer eso. Por ejemplo, a Jesús lo mataron. ¿Por qué? Porque decía que era hijo de Dios. Entonces está diciendo que es hijo de Dios, que muera, porque eso no es correcto que diga, es una blasfemia, es algo que está diciendo que no. ¿Cómo va a ser hijo de Dios si nosotros conocemos a su papá y su mamá? No sé qué, bla, 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 ¿no? Así es. Y luego quiere gobernarnos a nosotros, menos. Quiere que seamos sus discípulos, pues menos. Nosotros somos los sacerdotes y mandamos. ¿A qué nos viene de enseñar cosas? Bueno, así es. ¿Sí se capta? Así es. Entonces, bueno, y el apóstol Pablo era judío, pero Jesucristo lo llamó, le habló, se le hizo tuvo una aparición, tuvo un encuentro con Jesús, así, un encuentro fuerte con Cristo, y Jesús le habló, le dijo que porque lo andaba persiguiendo, y lo dejó, se quedó ciego por 3 días. Entonces fue un impacto grande para él. Imagínense, quedar ciego, ya pensar a la mejor ya no va a ver nunca. ¿Y por qué? Pues porque vio una luz y le oyó la voz de Jesús, que le dijo, ¿por qué me persigues? Y se quedó ciego. Después Jesús le habló y le dijo que él era Jesús, y a partir de ahí él se convirtió, empezó a creer en Jesús. Entonces los judíos se pusieron en contra de él. Primero los perseguía el Pablo, ahora los apoyaba, y hasta más empezó a predicar también. O sea que bueno, así pasó. Y se portó muchas cosas, muchas cosas se portó. Creo que recibió 5 veces 39 azotes, así que tenía su espalda toda maltratada. Lo apedrearon una vez, lo dieron por muerto, pero no murió. Así que bueno, así era, porque querían que dejara de hablar de Jesús. Sus mismos compatriotas, sus mismos judíos, porque Pablo era judío. Y primero lo seguía, ¿verdad? Pablo seguía a los discípulos. A los judíos. De Cristo también lo seguía él No. primero, ¿no? El apóstol Pablo era judío, que estaba en contra de Cristo. Sí, ¿Ok? Entonces perseguía a los seguidores de Cristo. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Pero después que Jesús le habló, cambió. Así. Bueno. Ahora vamos a ver, ¿cuándo comenzó todo este problema de tanta iglesia? ¿En qué año comenzó eso? Eso no es muy antiguo, Eso de que haya empezado a hablar un montón de iglesias no es antiguo. Eso comenzó en el año 1517. En el año 1517 comenzó la primera iglesia protestante, o sea, la primera iglesia que no está de acuerdo con la iglesia, que no estaba de acuerdo con la iglesia católica, y que por lo tanto hizo un sector, o se separó de la iglesia, hizo una secta,
¿Qué es una secta? Secta es un pequeño grupo de personas que se sale de una iglesia principal para formar un grupo pequeño. Esa es una secta. Entonces, él pues se salió de la iglesia católica, formó su grupo, lo empezaron a seguir, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué? ¿Cuál fue el problema? Hubo mucho problema aquí. Observaba ciertas cosas en la iglesia que ciertos sacerdotes en la iglesia estaban portándose mal. Y él trataba de corregirlos, pero no le hacían caso. Entonces él se rebeló contra eso y dijo, no, esta no es la iglesia de Cristo, ya se echó a perder la iglesia de Cristo, ya no sirvió. Y bueno, y empezó a hacer una tesis, un montón de cosas, decir en contra de la iglesia, esto, que unas cosas tenía razón, otras no. Entonces hay muchas causas, ¿sí? Pero no tuvo una actuación buena, porque lo único que había de haber hecho es ahí, es lo que hicieron los demás. Por ejemplo, San Francisco de Asís no hizo eso. Él al contrario se puso a predicar y hubo mucha conversión por su predicación. Volvemos a lo anterior. ¿Por qué la iglesia sí? Porque hay pecado. Hay pecado en el hombre. Y el hombre forma la iglesia. Así es. Desde hasta arriba hasta abajo. ¿Por qué católicos borrachos? Bueno, porque se portan mal. ¿Por qué la gente no se casa por la iglesia? Bueno, porque se portan mal. ¿Por qué ahora lo nuevo que hay? Porque hay eso de homosexuales que quieren casarse, que no sé qué, y muchas partes ahí en Alemania, ahí hay ciertas iglesias que hicieron eso. En contra de lo que dijo el Papa, uniendo homosexuales allá y bendiciéndolos. O sea, hay cosas malas dentro de la iglesia. Pero Jesucristo dijo que yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea, está con la iglesia Jesús. ¿Sí? Los que se portan mal, pues ya se portaron mal, esos no, esos quedan fuera, ¿no? Así es, los que no se corrigen, bueno, que ojalá al final de su vida se arrepientan, pero es difícil. Entonces, Martín Lutero comenzó a hacer ya tenía otras causas también que había, que lo que pasa es que quería casarse también. Entonces, y andaba con una monjita. Entonces se juntaron los dos y se salieron de la iglesia y formaron su iglesia. Así es. Y él decía esto, su eslogan era este. ¿Sí saben qué es un eslogan, verdad? Ok. Su eslogan era este. Cualquier persona puede leer la Biblia porque el Espíritu Santo le inspira. Así dice. Ese es su eslogan. No se crean en lo que dice la Iglesia Católica. No, cualquier persona puede entenderle la Biblia. ¿Sí? Eso decía. Y a veces es engañoso. Es una verdad con mentiras. ¿Por qué? Porque ciertamente que el Espíritu Santo nos ayuda. Ciertamente que eso es cierto, nos ayuda. Pero Jesucristo no dijo que se hiciera otra iglesia en ninguna parte. O sea, Jesucristo dijo una sola iglesia en Efesios 4, 1 y siguientes. Vamos a leerlo, verán qué dice ahí. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido, sean humildes y amables, sean comprensivos y soportense unos a otros con amor. Mantengan ustedes los lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Permanezcan unidos, ¿qué más? Un solo cuerpo y un mismo espíritu. Ok, un solo cuerpo. Cuando dice cuerpo en la Biblia es sinónimo de iglesia. Así en la Biblia cuando dice cuerpo es sinónimo de iglesia. Que es una sola iglesia, un solo bautismo. Entonces no es correcto que se haga otra iglesia, porque no se está desobedeciendo a Dios. Ok, ahora aclarando lo otro, de que cualquier persona puede leer la Biblia e interpretarla, es un error. Ya lo vimos la otra vez. En 2 Pedro 1:20, ¿se acuerdan que dice? Que nadie puede interpretar la Biblia por cuenta propia. Es difícil de entender, ¿verdad? Porque es difícil de entender. Entonces, ¿qué pasó ahí?
pues que le falló, y a los que lo seguían también, porque no se pusieron a leer bien la Biblia, porque en ese tiempo ya había Biblia. Por eso decía que cualquier persona puede leer la Biblia, porque el Espíritu Santo le inspira. Mal. ¿Saben qué le hicieron a él después, más adelante? Los mismos de ahí que estaban con él, que lo siguieron, dijeron, no, él está interpretando mal, nosotros sí. Y ¡pum! Salió otra. Y así sucesivamente, otra y otra y otra, hasta el momento que siguen saliendo y saliendo. Y todo con ese eslogan. Cualquier persona puede, porque el Espíritu Santo respira. Siguen con ese eslogan, la gente. Porque eso es muy sencillo de entender. Pues es cierto, el Espíritu Santo inspira. Como los mormones salieron también, ¿verdad? Sí, los mormones es otra iglesia, los testigos de Jehová otra iglesia, los adventistas otra iglesia, los séptimos de otra iglesia, y todas las que hay. Ni ellos mismos se ponen de acuerdo en lo que piensan. Cada quien tiene su pensar diferente. Y la secta satánica La secta satánica, pues eso no tiene que ver nada con él, con la iglesia, ¿no? La iglesia satánica es iglesia de Satanás, tal cual dice. Pero una secta, ¿verdad? No, porque no es parte de... No, pues no, eso está en contra totalmente de Cristo, ¿sí? Porque es de Satanás. ¿A quién se le ocurre? No, pues no, eso no. Así es. Bueno, entonces aquí hay otras partes donde ver que ve que nos faltó. Por eso ustedes lo hacen. Nos faltó ver cuántos nombres ha tenido la iglesia. La iglesia ha tenido 4 nombres. Primero se llamó El Camino. Ahí están las citas bíblicas. Después El Camino. Después Cristianos. Después Secta. Y después Católica. Esos nombres ha tenido. Los 3 primeros sí están en la Biblia. El de Católico no, porque no alcanzó a entrar en los libros. Ahí van a quedar las citas bíblicas donde está eso, en la lección en el formato que les voy a dar, en el folleto que les voy a dar, ahí está eso. Bueno, ahora, ¿qué les pareció? ¿Todo bien? ¿Qué te pareció? Pues sí, saber el origen de la iglesia y diferenciarla, ¿no? Así es. Ahí está compendiado esto, todo. O sea que esto que yo les digo está tanto en la Biblia, lo que les expliqué, como está en la historia. Si tú vas a la historia, te fijas, cronología de los papas, ahí va a ver desde el primero, que es Pedro, hasta el actual. Así es. Así, ahí está. No tiene pierde eso, ¿no? O sea, porque por eso es que las personas que están en otras iglesias los han engañado. Porque no se ponen a estudiar ni la historia ni la Biblia bien. Así es. O algunos dicen así, que la Iglesia Católica se echó a perder en el año 315, cuando entró el gobernante Constantino, y que la iba a perder. Ya no funcionó bien. Pero eso no es correcto, porque va en contra de lo que dijo Cristo: yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y también está en contra porque la Iglesia Católica escogió la Biblia, los libros de la Biblia, y los escogió el año 382. Entonces, si lo escogió una iglesia que no sirve y que está corrupta, que ya no sirve para nada, entonces quiere decir que los libros del Nuevo Testamento no sirven para nada. Sí, o sea, no, es ilógico eso, pues, lo que dicen, pero así engañan a la gente. Y engañan porque los católicos no estudian, no estudiamos. O sea, se dejan guiar por ellos. Oh, qué bonito habla de eso, oh, qué bien, cantan, oran, oh, qué bien, ya. Esto. Pero el fondo, ¿dónde está? Así es. Y ciertamente que hay muchos protestantes que se portan muy bien, ciertamente que sí. Así como hay ateos también que se portan muy bien, pues también. En todas partes hay gente buena. Y entonces hay gente mala también. Así es. Porque por eso tiene uno que discernir las cosas, pensarlas y discernirlas bien. A ver qué es esto. Y desmenuzarlo para ver qué está pasando. Sí.
Y es importante que nosotros tengamos eso, porque es algo bonito, que tengamos una convicción nosotros firme, que estemos convencidos de dónde estamos, por qué estamos. Así es. No así andar a la deriva. No, hay que saber todo. Pues aquí terminamos con esta clase. Vamos a rezar un Padre Nuestro y nos vamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Danos tu bendición, Padre Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y conmigo también. Que Dios nos dé salud, alegría, paz y fuerza para soportar lo que nos venga en la vida con fe. Amén.